Se suponía que el Día de Acción de Gracias era para expresar gratitud, pero sentado a la cabecera de la mesa, viendo a mi esposa, Cassandra, reír con su amiga Harriet, me sentí de todo menos agradecido. La velada había ido bastante bien. Nuestra casa se llenó del cálido aroma a pavo asado y pastel de manzana con canela, el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones entre familiares y amigos. La mesa del comedor estaba decorada con un centro de mesa dorado otoñal, con velas titilando en la tenue luz, creando el ambiente perfecto para una acogedora reunión familiar. Y entonces, Cassandra abrió la boca. No hay nada que agradecer en la cama, soltó, tan alto que toda la mesa la oyó. Harriet casi se atragantó con el vino antes de estallar en carcajadas. El resto de la mesa guardó silencio por una fracción de segundo, lo suficiente como para que sintiera el peso de sus miradas incómodas. Entonces, Adam, su hermano, se aclaró la garganta, incómodo, mientras Cassandra sonreía con sorna, claramente disfrutando de su propia broma. Dejé mi copa con cuidado, mirándola a los ojos. Sentí que se me apretaba la mandíbula y que mis dedos se flexionaban alrededor del tallo. Me había acostumbrado a la lengua afilada de Cassandra, a cómo le gustaba convertirme en el blanco de sus bromas. Pero esto era diferente. No era solo un comentario descuidado hecho en privado, algo que podía ignorar y fingir que nunca había sucedido. No, ella quería una audiencia. Quería entretenerlos a mi costa. ¿Lo peor? Sentía sus ojos fijos en mí, esperando a ver cómo reaccionaba. Exhalé lentamente, forzando una sonrisa burlona, de esas que no llegaban a mis ojos. Era un truco que había aprendido con los años, seguirles la corriente para mantener la paz, para evitar que una pequeña vergüenza se convirtiera en una discusión acalorada delante de mis invitados. Pero por dentro, estaba furioso. Las risas en la mesa eran vacilantes, educadas, como si intentaran evaluar si estaba bien reírse. Harriet, por supuesto, se inclinó hacia ella, dándole un codazo juguetón a Cassandra. Anda ya, Cass. Dale crédito. Quizás solo sea una mala temporada. Más risas, más miradas fulminantes en mi dirección. Sentí el latido de mi corazón latir contra mis costillas, mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa, ocultas a la vista. Debería dejarlo pasar. Eso era lo que siempre hacía, ¿no? Sonreí, asentí, le quité importancia como si no me doliera, como si no fuera la 100ª vez que me atacaba delante de otros. Pero algo dentro de mí se quebró. No armé un escándalo. No di un puñetazo en la mesa ni exigí una disculpa. No, ese no era mi estilo. En cambio, levanté mi vaso, di un sorbo lento y miré a Cassandra a los ojos. Ella seguía sonriendo. Pero había algo más en su expresión, algo que se escondía tras la diversión. Ella esperaba que me riera entre dientes, que me encogiera de hombros, que interpretara el papel del marido pasivo que ella había moldeado con los años. Pero no lo hice. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, con mi sonrisa firme y mi mirada firme. Y en ese silencio, tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. Esta vez no. Durante el resto de la cena, apenas hablé. Escuché a Adam intentar cambiar de tema, sacando alguna tontería sobre fútbol. Asentí en los momentos oportunos, incluso me vi obligado a reírme entre dientes ante uno de sus chistes flojos. Pero en realidad no estaba allí. Mi mente repasaba una y otra vez las palabras de Cassandra. La petulancia con la que las había dicho, la forma en que se había regodeado en la risa que siguió. La miraba de reojo de vez en cuando, observando cómo seguía disfrutando de la noche, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. No tenía ni idea. Pensaba que era solo una broma, otro comentario casual que se desvanecería en el olvido como todos los demás. Pero se equivocó. Cuando sirvieron el postre, apenas toqué mi plato. Harriet no paraba de hacer bromas, Cassandra seguía bebiendo su vino, y el resto de los invitados fingieron no notar el cambio en mi actitud. Quizás pensaron que solo estaba cansado. Quizás asumieron que me olvidaría de ello como siempre. Pero no estaba cansado. Ya terminé. Cuando se retiró el último plato y los invitados empezaron a salir, me quedé junto a la puerta, agradeciendo a todos su asistencia. Cassandra, por supuesto, seguía de muy buen humor, abrazando a Harriet y riendo como si la noche hubiera sido perfecta. Adam me dio una palmadita en el hombro al salir,
con una expresión indescifrable. Me di cuenta de que había captado algo. Quizás no toda mi ira, pero sí lo suficiente para saber que no estaba bien. Nos vemos luego, hombre, dijo en voz baja. Asentí, ofreciéndole una sonrisa apretada. Los últimos invitados se fueron, y finalmente, solo quedamos Cassandra y yo. Estiró los brazos perezosamente, exhalando con satisfacción. Qué bien, reflexionó, dirigiéndose a la cocina. Harriet estaba divertidísima esa noche. No respondí. En cambio, me di la vuelta, caminé hacia el comedor y comencé a recoger los platos vacíos. Mis movimientos eran lentos y metódicos, con la mente llena de pensamientos. Cassandra no tenía ni idea. No tenía ni idea de que esta noche había sido un punto de inflexión, de que algo dentro de mí había cambiado, de que ya no seguiría la corriente. Mientras apilaba los platos, me hice una promesa silenciosa. Esto no había terminado. Ni de lejos. La casa estaba más tranquila ahora. El tipo de silencio que llega después de que los invitados se van, cuando la calidez de la compañía es reemplazada por el zumbido del lavavajillas y el leve crepitar de la mecha de una vela moribunda. Me quedé en la cocina, apilando platos con una calma que no encajaba con la tormenta que se avecinaba en mi interior. Mis movimientos eran controlados, metódicos, como si manejara un cristal frágil en lugar de las emociones que me azotaban la piel. Al otro lado de la sala, Cassandra tarareaba suavemente mientras limpiaba las encimeras. Parecía contenta, satisfecha consigo misma, como si acabara de terminar una actuación exitosa. Apreté la mandíbula. De verdad que no lo pensó dos veces, ¿verdad? Repasé sus palabras en mi cabeza, nada que agradecer en la cama, como lo había soltado con tanta naturalidad, como si nada, como si yo no fuera nada. Como Harriet se había echado a reír, animándola, mientras el resto de la mesa fingía no darse cuenta de cómo me quedé quieto, como apreté la bebida con demasiada fuerza. Y ahora, allí estaba ella, tarareando, limpiando, como si no me hubiera humillado delante de una sala llena de gente. Respiré hondo, intentando decidir cómo quería afrontar la situación. No era de los que gritaban. No creía en peleas dramáticas ni discusiones innecesarias. Pero algo en esta noche era diferente. Algo en la forma en que se había reído a mi costa, sin importarle en absoluto cómo me hacía sentir, había despertado mi ira. Y por primera vez en años, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Dejé un plato con un poco más de fuerza de la necesaria. Chocó con fuerza contra la encimera, captando por fin la atención de Cassandra. Levantó la vista, parpadeando con cierta sorpresa. ¿Estás bien? Me volví hacia ella lentamente, apoyando las manos en el borde del fregadero. ¿Te das cuenta de lo que dijiste esta noche? Frunció el ceño, visiblemente confundida. ¿Qué? ¿En la cena? Aclaré con voz controlada pero firme. Ese comentario, sobre no tener nada que agradecer en la cama. Cassandra puso los ojos en blanco y soltó una risa desdeñosa, volviéndose hacia la encimera. Ah, ¿eso? Anda ya, Mark, era solo una broma. Ahí estaba, ese mismo tono, esa misma frivolidad que siempre usaba cuando le señalaba algo que me molestaba. Como si mis sentimientos no fueran más que una molestia, no tenía tiempo para entretenerse. Solté el aire por la nariz, manteniendo la voz serena. Una broma a mi costa, delante de todos. Suspiró, como si ya estuviera cansada de la conversación. Estás siendo sensible. No era tan grave. La estudié. La facilidad con la que lo descartó. La forma en que no dudó ni dudó en cómo podría haberme afectado. ¿Haces esto a menudo?, dije en voz baja. Arqueó una ceja. ¿Hacer qué? Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. Hazme el chiste. Cassandra gimió. Dios mío, Mark. ¿De verdad estamos haciendo esto? Era una broma. La gente se rió. No es para tanto. La miré fijamente. Es para mí. Eso la hizo detenerse. No porque de repente lo entendiera, sino porque no esperaba que me resistiera. Normalmente, ya lo habría dejado pasar. Normalmente, negaría con la cabeza, me diría que no valía la pena discutir y la dejaría salirse con la suya. Esta noche no. Soltó un suspiro de exasperación.
Mira, no quise decir nada. Harriet y yo solo estábamos bromeando. Ya sabes cómo somos. Incliné la cabeza ligeramente. Sí, lo sé. Vi un destello de fastidio en su rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé cómo eres. Mi voz sonaba tranquila, pero con un tono cortante. Sé que te gusta provocar risas a mi costa. Que haces pullas delante del público porque te parece gracioso, porque crees que no importa. Exhalé lentamente. Pero sí importa, Cassandra. Me importa. Me miró fijamente un buen rato. Luego, en lugar de reconocer nada, se burló. Dios mío, estás exagerando mucho. Asentí lentamente. ¿Cierto? Porque claro, esa fue su reacción. Siempre lo fue. Casi podía ver cómo giraba en su cabeza. Como ya se estaba preparando para convertirme en el problema. Como lo tergiversaba, haciéndome pasar por demasiado sensible. Que no aguantaba una broma. Que hacía un escándalo por nada. Pero no iba a ganar esta vez. Me aparté de la encimera y me giré para cargar el lavavajillas. No iba a discutir con ella. No volví a dar explicaciones. Y eso era lo que la ponía nerviosa. Odiaba que dejara de reaccionar. Cuando me callé en lugar de participar en sus pequeñas charlas, se secó las manos con un paño de cocina, mirándome con los ojos entrecerrados. Anda ya. No hagas eso de actuar con aire melancólico y silencioso. Solo di lo que tengas que decir. No la miré. Ya lo hice. El silencio se extendió entre nosotros. Ella esperaba que me derrumbara, que pusiera los ojos en blanco y pasara página. Pero no lo hice. En cambio, me limpié las manos y me di la vuelta para salir de la cocina. Mark, me gritó. No paré. Porque no me interesaba otra discusión donde ella siguiera el mismo juego aburrido. No me interesaba otra noche fingiendo que todo estaba bien. Al subir las escaleras, una extraña sensación de claridad me invadió. No solo estaba enfadado. Estaba harto. Aún no sabía qué significaba eso. Pero de algo estaba segura, no iba a dejar que Cassandra me dictara cómo me sentía. No iba a dejar que siguiera menospreciándome con humor. Y si ella no podía respetarme, quizá era hora de que yo empezara a respetarme a mí mismo. Al cerrar la puerta del dormitorio, sentí un cambio en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. La casa seguía a oscuras cuando me desperté. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 5:12 de la madrugada, esa hora en la que todo afuera parecía intacto, esperando. Cassandra seguía dormida a mi lado, con la respiración lenta y regular. Miré al techo, repasando mentalmente la noche anterior. El filo de sus palabras aún me resonaba en el pecho. Pero esta vez algo era diferente. No solo estaba enfadado. Estaba motivado. Me levanté de la cama con cuidado, sin molestarme en encender la luz. Me moví por la oscuridad familiar de nuestra habitación, poniéndome un pantalón de chándal y una sudadera vieja. Normalmente, empezaría la mañana de la misma manera, mirando el móvil aturdida, tomando café y dejando que el día pasara como si fuera un pasajero de mi propia vida. Pero hoy no. Hoy tenía un plan. Tomé las llaves del coche del mostrador y salí. El frío de la mañana me azotaba la piel. El cielo seguía negro como la tinta, las calles vacías salvo por unas cuantas luces del porche que parpadeaban a lo lejos. Hacía años que no hacía esto. Salí de casa antes del amanecer con un propósito real. Conduje en silencio, con las manos aferradas al volante, y el recuerdo de la voz de Cassandra aún me atormentaba. Nada que agradecer en la cama. No eran solo las palabras. Fue su forma de reír, la forma en que me convirtió en el chiste para que todos lo vieran. Y yo la dejé. Ya no. 15 minutos después, llegué al estacionamiento de un gimnasio al que no había pisado en años. El neón zumbaba débilmente en el aire frío, brillando como si estuviera en forma 24 horas. Solía venir aquí a menudo, cuando me sentía yo misma, cuando tenía el control de mi vida. En algún momento, lo dejé pasar, caí en la rutina de simplemente existir en lugar de vivir. Ya no iba a ser así. El gimnasio estaba casi vacío,
salvo por algunos madrugadores dedicados. El olor a tapetes de goma y a desinfectante suave impregnaba el aire. En cuanto entré, sentí un cambio en mí, un viejo recuerdo despertando. Me encantaba esto. El desafío. La disciplina. La sensación de superarme a mí mismo, superando los límites que creía tener. Me acerqué a la recepción, donde un chico de 20 y pocos años apenas levantó la vista de su teléfono. «¿Eres miembro?», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Suspiró, desplazándose por la pantalla. «¿Quieres renovar?». Asentí. «Sí». Minutos después, tenía en la mano una tarjeta de socio nueva y, por primera vez en años, me sentí en control. Empecé despacio. Primero la cinta, adaptándome al ritmo de mis propios pasos. La cinta zumbó bajo mí mientras avanzaba, con los pulmones ardiendo al recordarme que hacía mucho que no hacía esto. Pero a cada paso, sentía que algo viejo y familiar regresaba, la versión de mí misma que había perdido por el camino. Después de la cinta, pasé a las pesas. Mis músculos temblaban al agarrar las mancuernas, más pesadas de lo que recordaba, pero seguí adelante. Cada repetición sentía como si recuperara una parte de mí que Cassandra me había quitado con los años. Ya no pensaba en ella. Estaba pensando en mí. A mitad de mi entrenamiento, oí una voz familiar detrás de mí. «Mar». Me giré, con el sudor goteando por la sien, y vi a Troy de pie cerca de los bancos. Troy y yo trabajábamos juntos hace años, antes de que cambiara de trabajo. Siempre había sido de esos tipos disciplinados, en forma y motivados. Y mirándolo ahora, me di cuenta de que no se había dejado llevar como yo. «¿Cuánto tiempo sin ti?», dijo, dándome una palmada en la espalda. Asentí, recuperando el aliento. «Sí, estoy intentando volver a ello». Troy sonrió con suficiencia. «Bien. Parece que lo necesitabas». Me reí, negando con la cabeza. «No tienes ni idea». Entramos en conversación fácilmente. Él me preguntó por el trabajo, yo por su familia, y de alguna manera, la conversación derivó hacia la verdadera razón por la que estaba allí. «¿Todavía te tiene con correa?», preguntó, medio en broma. Exhalé, frotándome la nuca. «No por mucho tiempo». Sus cejas se alzaron ligeramente. «Qué mal». No respondí de inmediato. En cambio, me quedé mirando la barra frente a mí, sintiendo el peso de todo lo que Cassandra me había dicho a lo largo de los años. Todo lo que había hecho. Por fin, lo miré a los ojos. Simplemente, me dejé llevar. Y ya terminé. Troy me observó un momento antes de asentir. Luego dejó de hablar de ello y se puso a hacer algo. Sonreí. Ese era el plan. Para cuando terminé de entrenar, me dolían los músculos como no me había pasado en años. Era un dolor agradable, de esos que me recordaban que estaba viva, que era capaz de algo más. Conduje a casa justo cuando salía el sol, un resplandor dorado que se extendía por el cielo. La casa seguía en silencio cuando entré. Cassandra aún no se había levantado. «Bien». Me di una ducha larga, dejando que el agua se llevara el sudor, el cansancio, la vieja versión de mí misma que estaba dejando atrás. Al salir, no me sentí agotado. Me sentí con energías renovadas. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y vi a alguien que reconocí. Alguien de quien estaba orgulloso. Para cuando Cassandra por fin despertó, ya estaba vestido, tomando café en la encimera de la cocina. Entró, todavía aturdida, estirándose mientras tomaba una taza. Me miró con el ceño ligeramente fruncido. «¿Te levantaste temprano?». Tomé un sorbo lento de mi café. «Sí». Miró mi bolsa del gimnasio, aún tenía una ligera capa de sudor en la piel. «¿Fuiste a algún sitio?». La miré a los ojos, tomándome mi tiempo antes de responder. «Sí». Lo dije simplemente. «¿Lo hice?». Esperó, esperando que me explicara, como siempre. Pero no lo hice. Simplemente tomé otro sorbo de café y cogí el teléfono para revisar mis correos. Cassandra frunció el ceño, pero no insistió. Todavía no. Pero vi cómo le daba vueltas la cabeza.
Estaba acostumbrada a ser la que tenía el control, la que dictaba el tono de nuestras conversaciones, de nuestras vidas. No le iba a gustar esta nueva versión de mí. Y, sinceramente, me daba igual. Porque por primera vez en años, no vivía para Cassandra. Vivía para mí. Llegué al trabajo esa mañana sintiéndome diferente. Más ligero, en cierto modo. No físicamente. Mis músculos aún ardían por el entrenamiento, recordándome lo lejos que tenía que llegar, pero sí mentalmente. Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí. Durante años, había vivido mis días en piloto automático, simplemente existiendo, esperando el siguiente comentario sarcástico, la siguiente mirada de disgusto, el siguiente momento en que Cassandra me recordara, a veces con palabras, a veces con una simple mirada, que no era suficiente. Pero hoy no. Hoy tenía un plan. Entré en mi oficina, dejé el café y me quité la chaqueta. Apenas me había acomodado cuando mi compañero de trabajo, Jake, se apoyó en mi escritorio con una sonrisa cómplice. «Te ves diferente», dijo, alargando la palabra como si todavía intentara averiguar qué había cambiado. Arqueé una ceja. ¿Diferente en qué? Jake se cruzó de brazos. No lo sé. Más despierto. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. Gracias, creo. Se encogió de hombros. No te vi ayer almorzando. Me imaginé que te habías enterrado bajo la última lista de tareas de Cassandra. Exhalé por la nariz, forzando una sonrisa. Jake siempre había hecho comentarios así. Bromas ligeras sobre cómo Cassandra manejaba las cosas. Cómo tomaba todas las decisiones. Solía reírme con ella, aunque me doliera. Hoy no. No, dije, reclinándome en la silla. Tenía otras cosas que hacer. Las cejas de Jake se alzaron ligeramente. Me observó, como si notara algo por primera vez. Vaya, casi pareces un hombre con una vida aparte de su esposa. Sonreí con suficiencia, tomando mi café. Quizás lo sea. Podía sentir su curiosidad, pero no insistió. En cambio, asintió con aprobación y se marchó, dejándome con una extraña sensación de satisfacción. Fue un momento breve, apenas una conversación, pero significó algo. Porque, por primera vez, no había seguido el guión habitual. Ya no era tan predecible. El cambio no se detuvo en el trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, Cassandra estaba en la sala, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré, solo me dijo distraídamente, «Hola», antes de volver a concentrarse en lo que le interesaba más que en mí. Dejé las llaves en el mostrador y no respondí de inmediato. Normalmente, le habría preguntado qué tal le había ido el día, para que ella marcara el tono de la velada. En cambio, me quité los zapatos, agarré una botella de agua y empecé a ponerme la ropa deportiva. Cassandra finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Iba a alguna parte? Me ajusté los cordones. Sí. Esperó a que me explicara, pero no lo hice. Agarré mi bolsa del gimnasio y me dirigí a la puerta. Espera, se irguió. ¿El gimnasio? Otra vez. Asentí, echándome la bolsa al hombro. Apretó los labios y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Desde cuándo te gusta tanto hacer ejercicio? La miré a los ojos con expresión indescifrable. Desde ahora. Parpadeó. Está bien. No le gustó. Lo notaba en cómo se movía, apretando los dedos alrededor del teléfono. Estaba acostumbrada a saber cada detalle de mi rutina, a saber exactamente dónde estaría, a qué hora llegaría a casa y qué hacía en todo momento. ¿Pero esto? Era algo nuevo, algo que ella no controlaba. No esperé su respuesta. Simplemente salí por la puerta. En el gimnasio, me esforcé más. Mis músculos gritaban, mis pulmones ardían, pero lo agradecí. Cada repetición, cada sprint, cada gota de sudor eran la prueba de que estaba cambiando, de que me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. Troy me vio cuando terminé mi última serie. Sonrió con suficiencia y asintió con aprobación. En serio, exhalé, secándome el sudor de la frente. Claro que sí. Me dio una botella de agua y me observó un momento.
¿Y qué plan tienes? Fruncí el ceño y destapé la botella. ¿Plan? Hizo un gesto vago. ¿Esto? Tú. El cambio repentino. O sea, no me malinterpretes, me encanta verlo. ¿Pero a dónde va? Tomé un largo sorbo de agua, considerando su pregunta. ¿A dónde iba esto? Empecé esto porque estaba harto de que me trataran como un chiste. Harto de ser el tipo del que Cassandra se burlaba delante de sus amigos y luego lo ignoraba cuando me atrevía a retarla. Pero esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de mí. Aún no lo sé, lo admito. Pero sé que no voy a volver atrás. Troy sonrió. Buena respuesta. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, Cassandra me estaba esperando. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una copa de vino en la mano. Su expresión era indescifrable. Dejé caer mi bolso cerca de la puerta y me quité los zapatos. ¿Qué pasa? Hizo girar el vino en su copa. Dime. Arqueé una ceja, apoyándome en la barra. ¿Qué se supone que significa eso? Exhaló, dejando el vaso. Has estado diferente. No respondí de inmediato. En cambio, fui al refrigerador, agarré una botella de agua y le quité la tapa. Me tomé mi tiempo, dejando que el silencio se alargara. Finalmente, pregunté, ¿hay algún problema? Se burló. No dije que fuera un problema, pero te molesta. Apretó los labios. Es repentino. Asentí lentamente y tomé otro sorbo de agua. Quizás no sea repentino. Quizás nunca te habías dado cuenta. Entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Sostuve su mirada. Significa que llevo mucho tiempo cambiando, Cassandra. Simplemente no te importó lo suficiente como para verlo. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. Solté una risita sin humor. ¿Verdad? Durante años, me había ido perdiendo en mi propio matrimonio, interpretando el papel del marido que reía cuando debía, que dejaba pasar las cosas cuando no debía. Y durante años, Cassandra había asumido que esa versión de mí era permanente. Pero se equivocaba. Ya no era ese hombre. Y por fin empezaba a darse cuenta. Exhaló bruscamente y se levantó de la mesa. No sé qué te pasa, pero da igual. Haz lo que quieras. Pasó junto a mí, dirigiéndose a las escaleras. No la detuve. Porque por primera vez en mucho tiempo, realmente iba a hacer lo que quería. Y no le pedí permiso. El cambio en nuestra casa era casi tangible ahora. Era como un cambio de temperatura, sutil al principio, pero tan notorio que Cassandra empezó a inquietarse. Estaba acostumbrada a mi predecible comportamiento, a caer en las mismas rutinas cómodas, a que me moviera por su mundo sin cuestionarlo. ¿Pero la versión de mí que siempre había conocido? Se había ido. Y ella empezaba a sentirlo. Llegué a casa más tarde de lo habitual esa noche. No demasiado tarde, solo lo suficiente como para saber que la molestaría. Lo suficiente como para no enviarle mensajes contándole dónde estaba, qué estaba haciendo o cuándo llegaría a casa. Había pasado la noche fuera, sin otra mujer, sin hacer nada sospechoso, simplemente viviendo. Quedé con unos chicos del gimnasio para tomar algo que no había hecho en años. No se trataba de las bebidas ni de la compañía. Se trataba de recuperar mi tiempo, mis decisiones, mi independencia. ¿Y Cassandra? Lo odiaba. Estaba sentada en la sala cuando entré, mirando su teléfono, fingiendo que no me esperaba despierta. ¿Pero cómo no me miró? Eso me delató. Oye, dije, dejando las llaves. Me respondió con un hola cortante, sin apenas levantar la vista. Sonreí para mis adentros. Ay, está enfadada. Fui a la cocina, tomándome mi tiempo, y me serví un vaso de agua. No iba a precipitarme a una conversación solo porque ella tenía ganas. La dejé meditar un rato. La dejé reflexionar. Finalmente, tras una larga y tensa pausa, se interrumpió. ¿Y dónde estabas? Tomé un sorbo, dejando que el agua fría se asentara en mi lengua antes de tragar. ¿Fue? Ella se burló. Sí, eso es todo. ¿A dónde?
Me encogí de hombros. Acababa de tomar unas copas con unos chicos del gimnasio. Apretó los labios hasta formar una línea apretada. Odió esa respuesta. No porque le importara dónde estaba, sino porque no había sentido la necesidad de contárselo primero. ¿Desde cuándo quedas después del trabajo?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero con un tono un tanto ofensivo. Me apoyé en la encimera y la miré a los ojos. Desde entonces. Eso fue todo lo que le di. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin disculpas cargadas de culpa. Y eso fue lo que más la desconcertó. Dejó el teléfono con demasiada fuerza. Mark, ¿qué te pasa? Exhalé por la nariz, ladeando ligeramente la cabeza. Tendrás que ser más específico. Sabes exactamente a qué me refiero, dijo, cruzándose de brazos. Estás actuando diferente. Vas al gimnasio todo el tiempo, te quedas hasta tarde y apenas me hablas. Arqueé una ceja. ¿No era eso lo que querías? Parpadeó. ¿Qué? Solté una risita sin humor. Llevas años convirtiéndome en el chiste de cada conversación, tratándome como una broma delante de tus amigos. Ahora te enfada que por fin haya dejado de seguirte la corriente. Su rostro se retorció en algo ilegible. No es justo, ¿verdad?, la desafié. Ella dudó. Me acerqué más, bajando la voz. Dime algo, Cassandra. Si hubiera hecho un comentario así sobre ti en Acción de Gracias, si te hubiera humillado delante de un salón lleno de gente, ¿cómo habrías reaccionado? Silencio. Sabía exactamente cómo habría reaccionado. Se habría puesto furiosa. Habría exigido una disculpa, sumida en el resentimiento durante días, quizá incluso semanas. Pero cuando era yo, era solo una broma. Negué con la cabeza y retrocedí. No te gusta esta nueva versión de mí porque ya no necesito tu aprobación. Apretó la mandíbula. No es cierto. La miré lenta y sabiamente. Tragó saliva con dificultad, apartando la mirada un instante antes de enderezar los hombros. Mira, si tienes algún problema conmigo, dilo. No me dejes fuera así como así. La observé un momento, apretando con más fuerza el vaso que tenía en la mano. Tengo un problema contigo, Cassandra, dije finalmente, con voz tranquila pero firme. Tengo un problema con cómo me tratas. Tengo un problema con cómo hablas de mí cuando hay otras personas cerca. Tengo un problema con el hecho de que ahora solo te importa porque sientes que estás perdiendo el control. Sus ojos se oscurecieron. No es cierto, ¿verdad? Exhaló bruscamente, levantándose del sofá. Dios mío, Mark, te comportas como si fuera un monstruo. Estaba bromeando. Harriet se reía. A nadie más le importó. Sentí un nudo en el estómago. Ahí estaba. Esa crueldad despreocupada. La forma en que lo hizo parecer como si mis sentimientos fueran el problema, como si lo único que importara fuera si a los demás les parecía gracioso. Dejé mi vaso. «Guau», murmuré, negando con la cabeza. Ella frunció el ceño. ¿Qué? La miré con expresión indescifrable. Nada. Solo, solté una risita suave, pasándome la mano por la mandíbula. Ahora lo tengo tan claro. Se cruzó de brazos. ¿Qué? La miré a los ojos y, por primera vez en años, la vi tal como era. Nunca fui tu marido, dije en voz baja. Solo era tu frase favorita. Las palabras le cayeron como una bofetada. Su rostro palideció ligeramente, sus labios se separaron como si quisiera responder. Pero, ¿qué podía decir? Había pasado años ignorando sus pullas, tragándome el orgullo, diciéndome que no valía la pena pelear. ¿Y la verdad? Había sido miserable, y en cuanto dejé de complacerla, en cuanto dejé de seguirle el juego, empezó a entrar en pánico. Porque en el fondo, lo sabía. Sabía que me había presionado demasiado. Nunca pensó que realmente haría algo al respecto. Me aparté de ella y volví a agarrar mi bolsa del gimnasio. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz más tensa, con un hilo de incertidumbre entretejiéndose en ella. Ni siquiera la miré. ¿Fue? Otra vez. Tomé mis llaves, con voz despreocupada. Sí,
dio un paso adelante. Mark, no puedes justificarte. Me giré para mirarla, con expresión tranquila pero definitiva. Mírame. Y con eso, salí por la puerta. No la cerré de golpe. No grité. Acabo de irme. Y al salir al aire nocturno, respirando profundamente, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me sentí libre. El aire nocturno se sentía diferente. Fresco. Más ligero. O quizás era solo yo. Quizás era el peso que había cargado durante años que finalmente comenzaba a desaparecer. Me subí al coche, con las manos aferradas al volante, pero no arranqué el motor de inmediato. Me quedé allí sentado, mirándome en el retrovisor. Mis propios ojos me devolvían la mirada, tranquilos, firmes, pero diferentes. Ya no era el mismo hombre que había sido hace unos meses. Y desde luego que no era el mismo hombre que había sido en Acción de Gracias. Me llegó una notificación. Cassandra. No me molesté en mirarlo. Ya sabía lo que pondría. ¿Dónde estás? ¿Vuelves? Necesitamos hablar. No, ella necesitaba hablar. Necesitaba averiguar cómo volver a tenerme bajo su control, cómo suavizar las cosas lo suficiente para poder volver a fingir que todo estaba bien. Pero ya no me interesaba jugar a ese juego. Arranqué el coche y salí de la entrada, con las luces delanteras cortando la oscuridad. No estaba seguro de a dónde iba. Sabía que no me quedaría en casa. No esta noche. Terminé en casa de Troy. Llamé a su puerta y, unos segundos después, abrió con una cerveza en la mano, con cara de sorpresa, pero no de incomodidad. No pensé que te volvería a ver esta noche, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Me encogí de hombros. No tenía ganas de irme a casa. Esa respuesta fue suficiente. No me presionó ni me hizo preguntas que no estaba lista para responder. En cambio, cogió otra cerveza de la nevera, me la dio y me hizo un gesto para que me sentara. El lugar era sencillo, sin adornos extravagantes ni desorden innecesario. Solo un sofá, un televisor y algunos cuadros enmarcados en la pared. Un lugar que parecía habitado, pero no agobiado por las expectativas ajenas. Durante un rato, nos sentamos en un cómodo silencio, bebiendo a sorbos, viendo el partido que estuvieran dando. Sin embargo, sentía la pregunta flotando en el aire, esperando a ser formulada. Finalmente, Troy se recostó y me miró de reojo. ¿Terminaste? Tomé un sorbo de cerveza. ¿Con qué? Me miró con complicidad. Con ella. Solté un suspiro lento, haciendo girar la botella entre mis manos. Creo que ya terminé hace tiempo, admití. Simplemente no quería admitirlo. Troy asintió, como si ya lo supiera antes que yo. ¿Y ahora qué? Exhalé, frotándome la mandíbula con la mano. No lo sé. Y esa era la verdad. Durante años, mi vida había girado en torno a los cambios de humor de Cassandra, sus opiniones, sus expectativas. Había estado tan ocupada intentando mantener la paz, evitar peleas, hacer que las cosas funcionaran, que no me había parado a pensar en lo que realmente quería. ¿Pero ahora? Ahora, tenía una hoja en blanco. Y por primera vez en años, eso no me asustó. Cuando finalmente llegué a casa más tarde esa noche, la casa estaba a oscuras, salvo por el resplandor de la luz de la cocina. Cassandra estaba sentada a la mesa, con una copa de vino medio vacía frente a ella. Levantó la vista cuando entré, escudriñándome con la mirada como si intentara leerme, intentando descifrar qué pasaba por mi cabeza. ¿Dónde estabas?, preguntó, con la voz más baja que antes. Dejé las llaves. ¿Fue? Un músculo de su mandíbula se contrajo. ¿Sigues diciendo eso? Porque es la verdad. Exhaló, reclinándose en su silla. ¿Algún día tendremos una conversación seria o simplemente me dejarás plantado? La observé. ¿De verdad quieres tener una conversación seria, Cassandra? ¿O solo quieres suavizar las cosas para poder volver a fingir que todo está bien? Sus ojos brillaron con algo. Ire, quizá. Frustración. Pero también algo más. Algo parecido al pánico. Te comportas como si yo fuera la mala, dijo.
Solté una risa sin humor. Estoy actuando como si por fin viera las cosas tal como son. Se irguió en su asiento, apretando los dedos alrededor de su copa de vino. ¿Y qué ves? La miré a los ojos con voz firme. Veo a una mujer que pasó años menospreciando a su esposo delante de otras personas, que se reía a su costa, que ignoraba sus sentimientos cada vez que intentaba mencionarlos. Veo a alguien que nunca pensó dos veces en cómo me afectaron sus palabras. Pero ahora que siente que me alejo, de repente quiere hablar. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Me acerqué más, apoyando las manos en el respaldo de una silla. Dime algo, Cassandra. Si nunca hubiera empezado a cambiar, si hubiera seguido dejando pasar las cosas como siempre, ¿estarías aquí sentada? ¿O seguirías bromeando con Harriet sobre lo bromista que es tu marido? Silencio. Un silencio largo y pesado. Su garganta se agitó al tragar, apretando el tallo de su copa con más fuerza. Mark, no quise decir. Sí, te interrumpí. Ese es el problema. Nunca lo dices en serio. Sus hombros se hundieron ligeramente, su rostro pálido bajo la tenue luz de la cocina. Por primera vez, parecía nerviosa. Exhalé por la nariz, negando con la cabeza. No te odio, Cassandra, pero ya no aguanto más esta vida. Parpadeó rápidamente, como si intentara procesar el peso de mis palabras. Ya no aguantas, repitió, como si necesitara que lo repitiera. Asentí. Sí. Se quedó allí sentada un buen rato, mirándome fijamente, buscando algo en mi expresión que ya no existía. Finalmente, dejó escapar un suspiro lento y tomó su vaso, dándole un sorbo antes de dejarlo con cuidado. Bueno, ya está, preguntó en voz baja. Asentí. Eso es. Inhaló con fuerza, apretando los puños por un instante antes de obligarse a relajarse. Bien. Se levantó bruscamente, agarró su copa de vino y pasó junto a mí sin decir nada más. No la detuve. Me quedé allí, escuchando el sonido de sus pasos que desaparecían en el piso de arriba. Y entonces, finalmente, tras años de ahogarme en silencio en este matrimonio, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Ya no estaba enojada. Ni siquiera estaba triste. Me sentí libre, por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome diferente. No descansado, todavía no, pero más ligero, como si algo se hubiera roto dentro de mí y todo el resentimiento que había estado guardando hubiera empezado a salir. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Cassandra no estaba en la cama cuando me di la vuelta, aunque no esperaba que lo estuviera. La conversación de anoche había cambiado algo entre nosotros, había cambiado el terreno que habíamos pisado durante años. No estaba seguro de cómo reaccionaría hoy. Quizás fingiría que no había pasado nada, como siempre. Quizás se pondría furioso. O tal vez, solo tal vez, por fin se daría cuenta de que esta vez hablaba en serio. Me estiré, frotándome la cara con las manos, y luego me levanté de la cama. La casa olía a café recién hecho, pero faltaba la calidez habitual que lo acompañaba. Ya no me sentía como en casa, solo paredes, muebles y silencio. Cuando bajé, Cassandra estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando su teléfono, con una taza de café a su lado. No levantó la vista cuando entré. Tomé mi taza del armario y me serví una. El aire entre nosotros se sentía denso, pero no iba a ser yo quien lo rompiera primero. Pasaron unos minutos antes de que ella finalmente hablara. ¿Y qué? ¿Ya terminaste? Exhalé lentamente, dejando el café. Sí. Soltó una risa aguda y sin humor. Así, sin más. La miré a los ojos. Cassandra, hace tiempo que terminé. ¿Nunca te diste cuenta? Sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono. Eso es una tontería, espetó. Nunca antes habías dicho nada. Nunca antes habías actuado así. Negué con la cabeza. No, lo hice. Simplemente no me escuchaste. Apretó la mandíbula. De verdad te estás comportando como si yo fuera la mala. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. ¿Te oyes siquiera? En cuanto dejé de tolerar cómo me tratas, de repente actúo diferente.
Como si yo fuera el problema. Solté un suspiro y negué con la cabeza. Precisamente por eso terminé. Me miró fijamente, con una expresión que mezclaba ira y algo más, incertidumbre. Cassandra no estaba acostumbrada a esta versión de mí. La versión que no discutió, no suplicó, no intentó arreglar las cosas. Estaba acostumbrada al poder, al control, a tener la última palabra. Pero ya no tenía control. Y ella lo sabía. Tomé mi café y di un sorbo, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. Se removió en la silla, con la rodilla ligeramente rebotando, como si se estuviera guardando algo. Entonces, por fin, exhaló bruscamente y dejó el teléfono. ¿Y ahora qué? La miré, tomándome mi tiempo para responder. No lo sé. Sus labios se separaron, como si quisiera discutir. Pero se contuvo. No estaba acostumbrada a oír eso de mí. Siempre había sido yo quien hacía planes, quien intentaba que todo funcionara, quien arreglaba lo que fallaba. Pero no iba a arreglar esto. Ya no. Tragó saliva con fuerza. ¿Te vas? Exhalé, mirando mi café. Aún no había tomado esa decisión. No del todo. Pero de una cosa estaba seguro. Si todo seguía igual, si ella seguía tratándome como lo había hecho durante años, no estaría aquí mucho más tiempo. No lo sé, repetí. Ella se burló, levantándose bruscamente. Dios. Mar. ¿Puedes dejar de ser tan? Se interrumpió, presionándose los dedos contra la sien. No puedes lanzarme esto y esperar que me parezca bien. Arqueé una ceja. ¿Crees que me parece bien? Me fulminó con la mirada, pero había algo más en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Miedo? No ira. No frustración. Estaba asustada, porque había pasado tantos años asumiendo que siempre estaría ahí, que siempre volvería sin importar lo que dijera o hiciera. ¿Pero ahora? Ya no estaba tan segura. Dejé mi taza, apartándome de la encimera. Necesito prepararme para ir a trabajar. Pasé junto a ella sin decir nada más, dejándola allí de pie, agarrada al borde de la mesa como si quisiera mantener el equilibrio. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. En el trabajo, me sentía más concentrado que en mucho tiempo. Me sumergí en proyectos, correos electrónicos, cualquier cosa que me mantuviera la mente ocupada. Pero aún así, lo sentía persistir. El peso de esa mañana, de todo lo que no dije. Jaque pasó por mi oficina a la hora del almuerzo, apoyado en el marco de la puerta. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Me observó un segundo y luego sonrió con suficiencia. ¿Cassandra sigue enloquecida? Solté un suspiro y me froté la nuca. Ella, no lo está llevando bien. Jaque se rió entre dientes. Apuesto. Está perdiendo el control de su saco de boxeo favorito. No me reí. No porque estuviera equivocado, sino porque le tocó muy de cerca. Debió haberlo notado, porque su expresión se suavizó. ¿En serio, hombre? Me alegra que te defiendas. Ya era hora. Asentí, tomando mi café. Sí. Lo es. Jaque dudó y luego preguntó, ¿y cuál es el plan? Me quedé mirando mi escritorio un momento antes de responder. Todavía no lo sé. Y esa era la verdad. Pero por primera vez, no tuve miedo de no saber. Esa noche, al llegar a casa, supe que Cassandra me había estado esperando. Estaba de nuevo en la cocina, con una comida casera en la mesa. Una de mis favoritas. Algo que no había cocinado en meses. Las luces eran tenues, las velas titilaban. Ya me habían servido una copa de vino. Un gran gesto. Era el tipo de cosas que hacía cuando se sentía amenazada, cuando se daba cuenta de que estaba perdiendo el control. Dejé mi bolso y observé la mesa. ¿Qué es esto? Me dedicó una pequeña sonrisa forzada. Pensé que podríamos cenar bien. Charlar. No me moví. Porque ya sabía que era esto. No se trataba de arreglar las cosas. No se trataba de entenderme. Se trataba de ella. De recuperar el poder.
Siéntate. Me instó, señalando la silla frente a ella. Me quedé allí un buen rato. Luego, lentamente, avancé y me senté. Exhaló, como aliviada, como si hubiera ganado algo con solo conseguir mi consentimiento. Tomé el tenedor y lo hice girar entre los dedos. Entonces la miré. No se puede arreglar esto con una buena cena. Se estremeció. Lo sé. ¿Tú? Pregunté, inclinando la cabeza. Ella tragó saliva. Mark, yo, bajé el tenedor. No estoy enojada, Cassandra. Ya no. Su rostro se torció ligeramente. ¿Entonces qué eres? La miré a los ojos, y por primera vez en nuestro matrimonio, le dije la verdad. Se acabó. Las palabras fueron como un golpe. Respiró hondo y apretó los dedos alrededor de su copa de vino. Lo presentía. ¿Pero ahora? Ahora. Tuvo que afrontarlo. No me levanté de inmediato. Dejé que el silencio se instalara, que la verdad penetrara en mí. Entonces, por fin, me puse de pie. Y me alejé. ¿Y Cassandra? Por primera vez desde que la conocía. Ella no me detuvo. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera que hacerlo, ni por una alarma que sonara en mi oído, sino porque mi cuerpo se negaba a dormir. Me quedé allí un momento, mirando al techo, escuchando el pesado silencio de la casa. El espacio a mi lado aún estaba cálido. Cassandra debía de haber bajado hace poco. O tal vez simplemente había estado despierta toda la noche, dando vueltas en la cama, intentando encontrar la manera de volver a meterme en la cama. Pero ya no había nada que hacer. Me quité las mantas y me senté en el borde de la cama, frotándome la cara con la mano. Todavía me dolían los músculos del entrenamiento de ayer, pero era un dolor agradable, un recordatorio de que seguía cambiando, de que seguía recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo. No me sentía culpable. No me arrepentía. Me sentía agotado. Y esa era una paz extraña. Me levanté, me puse unos pantalones deportivos y una sudadera con capucha, y bajé las escaleras. El aire olía a café, pero la casa seguía fría. No físicamente, no. Cassandra nunca dejaría que el termostato bajara demasiado, pero sí emocionalmente. Era como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en decir nada. Ninguno quería reconocer lo que estaba pasando entre nosotros. Ella estaba en la encimera de la cocina, revolviendo su café. Levantó la vista al verme, pero no me dijo buenos días. Yo tampoco. En cambio, agarré una taza y me serví una. Sentí que me observaba, esperando a que hablara, esperando a que me derrumbara. Pero no iba a permitirle eso. Hoy no. Ya no. Dio un sorbo lento a su café antes de romper el silencio. ¿De verdad vas a hacer como si nada? Dejé la taza y me giré para mirarla. Podría preguntarte lo mismo. Resopló, negando con la cabeza. Dios mío, Mark. ¿Quieres terminar nuestro matrimonio? La miré a los ojos. ¿En serio? Se estremeció, solo un poco. Porque esa no era la respuesta que esperaba. Pensó que me disculparía. Pensó que la tranquilizaría. Pero la verdad era que no sabía si quería terminar nuestro matrimonio. Simplemente sabía que ya no quería que siguiera así. Dejó la taza con más fuerza de la necesaria. Estás siendo imposible. Exhalé por la nariz, negando con la cabeza. No, Cassandra. Por primera vez, soy sincera. Cruzó los brazos y entrecerró los ojos. ¿Y qué? ¿Quieres espacio? ¿Tiempos separados? ¿Ahora quieres dormir en habitaciones separadas? Me encogí de hombros. Quiero dejar de sentirme como el chiste de mi matrimonio. Soltó una risa sin humor, pasándose una mano por el pelo. Dios mío. ¿De verdad seguimos hablando de ese estúpido comentario sobre el Día de Acción de Gracias? Ladeé la cabeza, observándola. No, Cassandra. No fue solo acción de gracias. Fue justo el momento en que finalmente me di cuenta de que ya había tenido suficiente. Abrió la boca para discutir, pero debió haber visto algo en mi expresión, algo definitivo, porque la volvió a cerrar.
Un silencio denso y pesado se extendió entre nosotros. Entonces ella suspiró, mirando hacia otro lado. Sabes, nunca quise hacerte daño. Eso fue lo más parecido a una disculpa que me había dado. E incluso eso sonó más a excusa que a admisión de culpa. Asentí lentamente, tomando un sorbo de café. Lo sé. Y lo hice. Cassandra no me lastimó a propósito. No era malicia. Simplemente era así. Y ese era el problema. Había pasado tanto tiempo tratándome como una broma que nunca se detuvo a pensar en cómo me hacía sentir. Nunca se detuvo a preguntarme si me parecía bien. Porque, para ella, mis sentimientos no importaban. ¿Y ahora? Ahora. Se estaba dando cuenta de que sí. Suspiró de nuevo, frotándose las sienes. ¿Y ahora qué? Solté un suspiro lento, pasándome una mano por la mandíbula. No lo sé. Y esa era la pura verdad. No sabía si ya no podíamos salvarnos. No sabía si ella podía cambiar, ni siquiera si yo quería que lo hiciera. Simplemente sabía que ya no podía vivir así. Me observó un buen rato, con expresión indescifrable. Finalmente, asintió. ¿Bien? Levanté una ceja. ¿Bien? Me miró a los ojos. Si quieres espacio, tómalo. No estaba seguro de si hablaba en serio o si era solo otro movimiento de poder, otra forma de ponerme a prueba, para ver si me desmoronaba primero. Pero ya no iba a seguir ese juego. Asentí levemente. De acuerdo. Y luego agarré mi bolsa del gimnasio y salí por la puerta. En el gimnasio, me esforcé más de lo habitual. Lo necesitaba. Mi cuerpo era lo único que podía controlar por completo en ese momento. Cada repetición, cada sprint, cada gota de sudor me recordaba que estaba recuperando algo que me habían arrebatado, a mí mismo. Troy me vio entre series y arqueó una ceja. Rayos, tío, hoy tienes una misión. Exhalé, secándome el sudor de la frente. Algo así. Me observó un momento y luego sonrió con suficiencia. Déjame adivinar. A Cassandra no le gustó tu nueva actitud. Solté un suspiro y negué con la cabeza. No sabe qué hacer con eso. Troy se rió entre dientes. Sí, hombre, a las mujeres les gusta eso, les encanta el control. En cuanto sienten que se les resbala, empiezan a forcejear. No dije nada. Porque no se equivocaba. Cassandra no estaba acostumbrada a que tomara mis propias decisiones. No estaba acostumbrada a que me priorizara. Y la verdad es que probablemente nunca esperó que lo hiciera. Troy me dio una palmada en el hombro. Mira, hombre, pase lo que pase, recuerda que no le debes tu sufrimiento. Dejé que esas palabras se asentaran en mi pecho. Porque tenía razón. Durante años, había priorizado sus sentimientos, su comodidad y su felicidad por encima de los míos. ¿Y a dónde me había llevado eso? A ninguna parte. Esa noche, cuando llegué a casa, Cassandra no dijo mucho. Estaba acurrucada en el sofá, viendo la tele, pero me di cuenta de que en realidad no la estaba viendo. Tenía la mente en otra parte. Me miró de reojo al entrar. ¿Comiste? Era una pregunta simple, pero parecía cargada. Asentí. Sí. Ella frunció los labios y apartó la mirada. Está bien. No estaba seguro de qué quería que dijera. Tal vez quería que me sentara, que le dijera que todo estaba bien, que fingiera que no nos estábamos desmoronando. Pero no iba a hacerlo. En cambio, simplemente señalé las escaleras con la cabeza. Voy a subir. Ella no me detuvo. Ella no discutió. Simplemente se quedó sentada, mirando la pantalla, absorta en sus pensamientos. Y mientras subía las escaleras, me di cuenta de algo. Ya no era yo quien estaba perdido. Era ella. La casa se sentía diferente ahora. No porque algo hubiera cambiado físicamente. Los muebles seguían en su sitio. Las paredes seguían pintadas de los mismos colores neutros que Cassandra había elegido años atrás, y el aroma de sus velas de vainilla aún flotaba en el aire. Pero la energía era diferente. Era como si viviéramos en un espacio que ya ninguno de los dos reconocía.
Una casa llena de palabras no dichas, silencios densos y algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Estaba sentado en mi oficina, mirando la pantalla del ordenador, pero mi mente estaba en otra parte. Mis dedos flotaban sobre el teclado, con un correo electrónico sin terminar parpadeando, esperando a ser completado. Pero no estaba concentrado en el trabajo. Estaba concentrado en ella. ¿En cómo? Desde aquella noche, desde que le dije que había terminado, Cassandra había cambiado. No de forma dramática. No como lo hacen parecer las películas. Donde una persona de repente se da cuenta de sus errores y pide perdón. No, esto era diferente. Intentaba actuar con normalidad. Intentaba actuar como si nada se moviera bajo sus pies. Como si no tuviera miedo de perder el control. Todavía cocinaba la cena. Todavía me servía el café por la mañana. Todavía dejaba notitas en el mostrador recordándome facturas o la compra. Pero todo lo que hacía ahora parecía calculado. Como si esperara a que me ablandara. Esperando a que volviera con ella. Pero yo no era el mismo hombre al que se había acostumbrado. Y eso la asustaba más que nada. Cuando llegué a casa esa noche, Cassandra ya estaba en la cocina, removiendo algo en el fuego. El olor a ajo y mantequilla impregnaba el aire, y supe, sin siquiera preguntar, que estaba cocinando mi plato favorito. Me apoyé en la puerta, observándola. Ella no levantó la vista. «Oye». Exhalé. «Oye». Seguía revolviéndose, sus movimientos lentos y pausados. «Llegaste a casa antes de lo habitual». Miré mi reloj. «Apenas». Ella asintió, como si esperara que dijera más. No lo hice. Se hicieron unos instantes de silencio antes de que finalmente se girara y se secara las manos con una toalla. ¿Vamos a hablar de esto? La miré a los ojos. ¿Hablar de qué? Soltó un suspiro de frustración. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Hacer como si nada? Arqueé una ceja. Llevas años actuando como si nada. ¿Por qué te molesta ahora? Eso la hizo estremecer. Solo un poquito. Pero lo atrapé. Tragó saliva, agarrándose al borde del mostrador. Porque siento que te estoy perdiendo. La observé un buen rato, apretando la mandíbula. Cassandra, me perdiste hace mucho tiempo. Se le cortó la respiración. No esperaba que lo dijera tan claramente. Di un paso adelante, apoyando las manos en el mostrador. ¿Quieres saber la diferencia entre ahora y antes? Antes, simplemente no lo decía en voz alta. Ella negó con la cabeza. Eso no es justo. Me reí en voz baja. ¿Justo? Repetí. ¿Crees que todo esto ha sido justo? ¿Crees que fue justo cuando te burlaste de mí delante de tus amigos? ¿Cuando me hiciste sentir como una broma cada vez que estábamos en público? ¿Cuando ignoraste todas mis preocupaciones y me hiciste sentir como si estuviera siendo demasiado sensible? Respiró hondo. Eso no lo es. La interrumpí. Sí, lo es. Eso es exactamente lo que pasó. Y lo sabes. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera discutir, como si quisiera pelear. Pero en lugar de eso, se llevó los dedos a las sienes y exhaló temblorosamente. Por primera vez en años, Cassandra parecía derrotada. Y no me sentí culpable. Porque yo no la vencí. La vencí al darse cuenta de que ya no podía controlar la situación, de que me había presionado demasiado, de que me había perdido y de que no podía hacer nada para arreglarlo. Respiró hondo y se obligó a enderezarse. ¿Y ahora qué? Me recosté contra la encimera y me crucé de brazos. No lo sé, Cassandra. Dime tú. Soltó una risa amarga. Oh, vamos. Te conozco. No te despiertas un día y decides que ya no hay nada más que hacer. Tienes un plan. Siempre tienes un plan. La miré a los ojos con voz firme. No tenía ningún plan para esto. Por fin dejé de ponerte excusas. Silencio. Un largo instante. Se quedó allí, agarrada al mostrador, mirándome como si intentara verme. Verme de verdad, por primera vez en años.
Y entonces suspiró. Un suspiro profundo y cansado. Nunca quise alejarte, dijo en voz baja. Exhalé, negando con la cabeza. No creo que alguna vez hayas querido quedarte conmigo. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. No tenía respuesta para eso. Porque sabía que era cierto. Cassandra nunca había sido de las que valoraban lo que tenían. Siempre tuvo el control, siempre tuvo la sartén por el mango. Y mientras creyera que nunca me iría, nunca tuvo que pensar en perderme. ¿Pero ahora? Ahora tenía que hacerlo. Tragó saliva con dificultad. ¿Todavía me amas? La pregunta me impactó más de lo esperado. Porque antes, habría dicho que sí sin dudarlo. Antes, habría luchado por este matrimonio, sin importar cuánto me doliera. ¿Pero ahora? Ya no estaba seguro. Me pasé la mano por la cara y exhalé lentamente. No lo sé. Se le cortó la respiración. ¿No lo sabes? Negué con la cabeza. No lo sé. Y esa fue la respuesta más sincera que pude darle. Todavía me importaba. Claro que sí. Habíamos construido una vida juntos. Habíamos pasado años en la misma casa, compartido el mismo espacio, creado recuerdos, buenos y malos. ¿Pero amor? No estaba segura de si lo que teníamos ahora era amor o solo un fantasma de lo que solía ser. Apartó la mirada, parpadeando rápidamente como si intentara controlarse. No quiero perderte. La observé. No creo que alguna vez pensaras que podrías. Sus hombros se hundieron ligeramente. No tenía defensa. Por primera vez, no me oponía resistencia. No intentaba manipular la situación. No intentaba volverme en mi contra. Ella simplemente se quedó allí parada, dándose cuenta de que ya había perdido y que tal vez no hubiera manera de arreglarlo. Tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Solté un suspiro, negando con la cabeza. No lo sé, Cassandra. Pero pase lo que pase, no solo dependerá de ti. Asintió lentamente, mordiéndose el labio. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía asustada. No tenía miedo de perder el control. No tenía miedo de no tener el control. Miedo de lo que pasa cuando presionas demasiado a alguien y te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron tranquilos. No la clase de calma pacífica donde todo parece estar en calma, sino el tipo de silencio que precede a una tormenta. Cassandra había dejado de presionarme. Dejó de intentar charlar. Dejó de intentar provocarme para que discutiera. Dejó de actuar como si todo estuviera bien. En cambio, se movía por la casa como una sombra, consciente de que algo se le escapaba, pero sin saber cómo detenerlo. ¿Y yo? Ya no estaba enojada. Ni siquiera estaba resentido. Simplemente estaba harto. La comprensión se había asentado en lo más profundo de mí, sólida e inquebrantable. El amor que una vez sentí por Cassandra se había desgastado tras años de rechazo, humillación e indiferencia. Había dedicado tanto tiempo a intentar que nuestro matrimonio funcionara que ni siquiera me había dado cuenta de lo parcial que había sido ese esfuerzo. ¿Pero ahora? Ahora, por primera vez, veía las cosas con claridad. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Era sábado por la mañana cuando por fin lo dije. Cassandra estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de café como si contuviera todas las respuestas que había estado buscando. Me quedé frente a ella, con el café enfriándose en mis manos. Respiré hondo. Creo que deberíamos separarnos. Levantó la cabeza tan rápido que pensé que podría sufrir un latigazo cervical. Abrió los ojos de par en par y palideció. ¿Qué? La miré a los ojos con voz firme. Dije que creo que deberíamos separarnos. Por un momento, me miró fijamente, parpadeando rápidamente, como si intentara procesar las palabras, como si no hubiera creído que llegaría a esto. Luego, soltó una breve risa de incredulidad. ¿En serio? Asentí. Sí, lo digo. Exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Mark, vamos. Ya hemos tenido problemas. Hemos tenido peleas. ¿Pero esto?
No se arruina un matrimonio por unas cuantas discusiones. Dejé el café y me crucé de brazos. Ese es el problema, Cassandra. ¿Crees que se trata de unas cuantas discusiones? Sus fosas nasales se dilataron. Dios mío, ¿sigue siendo por acción de gracias? Incliné la cabeza, observándola. ¿De verdad crees que esto es solo eso? Cruzó los brazos, apretando los labios hasta formar una fina línea. No lo sé, Mark. Porque aún no me has dicho qué quieres. Te alejaste y empezaste a actuar como un extraño, y ahora, de repente, quieres separarte. Suspiré. No me alejé. Acabo de dejar de perseguirte. Su respiración se entrecortó un poco, pero lo disimuló rápidamente, levantándose de la silla. Así que eso es todo. ¿Ya terminaste? Asentí lentamente. Sí, creo que sí. Cassandra soltó una risa amarga, pasándose una mano por el pelo. ¡Guau! ¡Guau! Se apartó de mí, agarrándose al borde de la encimera como si necesitara estabilizarse. Y ya te has decidido, ¿verdad? No dije nada, porque ella ya sabía la respuesta. Volvió a mirarme, con la mandíbula apretada. Sabes, durante años, también soporté cosas en este matrimonio que no eran perfectas. Pero no me rendí. Entrecerré los ojos. ¿Qué has aguantado, Cassandra? ¿Qué has soportado exactamente en este matrimonio? Dudó, porque no tenía una respuesta. Ninguna que la hiciera víctima. Ninguna que borrara el hecho de que yo era la que había sido irrespetada, desestimada, tratada como una broma. Finalmente, exhaló, con los hombros ligeramente hundidos. ¿Y ahora qué? Respiré hondo. Voy a empezar a buscar un sitio. No quiero sorprenderte yéndome sin más, pero creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. Tragó saliva con dificultad y asintió lentamente. ¿Y si no quiero separarme? La miré a los ojos con voz suave pero firme. Entonces tendrás que aceptarlo de todos modos. Su rostro se desmoronó un poco, pero se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estar ocupada con algo en el mostrador. Y ese fue el momento en que lo supe. Cassandra no quería que este matrimonio terminara, porque me amaba. Quería que siguiera intacto, porque era cómodo. Porque no le gustaba la idea de perder el control, de ser la mujer cuyo marido la abandonara primero. Pero eso no fue suficiente. No para mí. Ya no. Para cuando llegó la semana siguiente, ya había empezado a buscar apartamentos. Aún no se lo había dicho a nadie. Ni amigos ni familia. No quería anunciar esto hasta que fuera real. ¿Pero Cassandra? Había empezado a actuar diferente. No como esperaba. No estaba desesperada. No era manipuladora. Era tranquila. Ya no me gritaba. No hacía comentarios pasivo-agresivos. No hacía bromas a mi costa. En cambio, me observaba. Me observaba mientras llegaba a casa del gimnasio, con el sudor aún pegado a la piel. Me observaba mientras contestaba llamadas del trabajo en la sala, con una voz segura y firme, como no la había tenido en años. Me observó mientras dejaba de orbitar su mundo y, en cambio, construía uno propio. Y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. La comprensión de que me había dejado escapar, y ahora era demasiado tarde para traerme de vuelta. Pero no me dio pena. Porque ella también tenía opciones. Podría haber elegido respetarme. Podría haber elegido escucharme cuando le repetí, una y otra vez, que sus palabras dolían. Podría haber elegido verme como su esposo, en lugar de como un chiste. Pero no lo hizo. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. 2 semanas después, firmé el contrato de alquiler de un apartamento nuevo. No era grande. No era nada elegante. Pero era mío. Y por primera vez en años, sentí que volvía a tener el control de mi vida. La noche antes de irme, Cassandra estaba en la puerta de nuestra habitación, con los brazos cruzados. «¿Así que ya está?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Sostuve su mirada. «Sí». Inhaló profundamente y luego exhaló. «Nunca pensé que terminaría así». Asentí. «Yo tampoco». Ella dudó y tragó saliva con dificultad.
¿Había algo que pudiera haber hecho? Suspiré. Podrías haberme escuchado. Hace mucho tiempo. Sus labios se separaron ligeramente, pero no discutió. Porque sabía la verdad. Y entonces, así como así, se acabó. Tomé mi bolso, pasé junto a ella y no miré atrás. Porque la versión de mí que se habría quedado ya no existía.